Bueno, comenzamos la presentación de este libro y contamos con María Pilar Silveira, que es uruguaya, aunque algunos ya veo que la conocéis, y que nos va a presentar su libro de religiosidad popular con rostro femenino y sinodalidad. Bueno, por contaros algo, María Pilar es uruguaya, es licenciada en teología, doctora también en teología por la Universidad Pontificia Javierana de Bogotá y también máster en ciencias religiosas por la Universidad Gregoriana de Roma. Y a nivel profesional, sobre todo, se ha dedicado a la docencia y a la investigación académica en centros como el Boston College o la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Y también ha colaborado en investigaciones o en centros como el Centro Gumilla para la investigación y difusión de estudios. Y todo esto lo ha combinado con la experiencia pastoral desde la que también surge la reflexión, sobre todo sobre las prácticas de fe en América Latina, que yo creo que hoy nos va a aportar. Eh, bueno, sus trabajos se han centrado en la religiosidad popular, la mariología, el papel de la mujer en la iglesia, la teología feminista y también la sinodalidad y el liderazgo. Y hoy, como digo, nos presentará su libro y en este tiempo en el que se nos ha puesto de manifiesto la importancia de la sinodalidad y de caminar juntos en la Iglesia, yo creo que lo que nos va a presentar y nos puede ampliar perspectivas también de qué significa esta sinodalidad, la importancia de la religiosidad como, popular como espacio espiritual y también la importancia de la mujer como transmisora de la fe dentro de este espacio. Entonces, bueno, sin más, le paso la palabra a Pilar, que nos da la presentación y luego dejamos al final un espacio para preguntas, reflexiones, bueno, sin más. Bueno, muchas gracias por este espacio, muy contenta de estar con ustedes. Para mí es una alegría compartir el libro que ha sido fruto también de una investigación y de una conversación con la doctora Paula de Palma, que ella en ese momento estaba trabajando en PPC, en la editorial, y había una colección llamada Sofía, que está relacionada con las mujeres. Entonces me dijo si podía, en el año 2022, si podía escribir algo sobre algún tema relacionado con lo femenino. Entonces empezamos a investigar había sobre sinodalidad y religiosidad popular y hasta ese momento, hasta el 2023 o 2020, en esa lista de publicaciones no había nada sobre sinodalidad y religiosidad popular. Entonces ahí no, me animé a hacer este libro que voy a presentar aquí, a colocar un PowerPoint donde voy a mostrar un poco el contenido de lo que voy a ir hablando. Esta es la presentación del libro. De allí también surgió, hablando con Paula, cuál sería el nombre. Entonces intentamos varios nombres hasta que al final decidimos ponerle este nombre, ¿no? Religiosidad popular con rostro femenino y sinodalidad. Este libro contiene 3 capítulos, una introducción, el primer capítulo, Iglesia sinodal y religiosidad popular, el segundo, Iglesia peregrina en salida, el tercero, la fe en la Virgen María, mujer sinodal y la Mariología popular liderada por mujeres y después una conclusión que recoge todo el contenido del libro. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es presentando cada uno de los contenidos del capítulo, una presentación general a lo que se refiere el libro y después cada uno de los capítulos. Entonces, este libro nos invita a reflexionar sobre el valor de la religiosidad popular en la iglesia contemporánea. Vamos también a definir a qué se entiende la religiosidad popular y también cómo esta religiosidad popular aporta a la iglesia, especialmente en el proceso de sinodalidad que estamos viviendo y que comenzó desde la orientación del Papa Francisco, ¿no? Entonces, a lo largo de los 3 capítulos que les he presentado, que les he anunciado, se verá cómo se manifiesta esa fe, cuáles
cuáles son esas raíces, cuáles son esa importancia de esa fe popular, también dentro de esa fe, la presencia del amor, del seguimiento a la Virgen María, y cómo esa manera de vivir la fe a través del pueblo sencillo nos invita y nos dan herramientas o elementos para hacer de esta iglesia una iglesia más participativa, donde nos sintamos que hacemos una iglesia más viva, más llena de fe, especialmente en este momento actual que estamos viviendo. Entonces, el primer capítulo que habla sobre la iglesia sinodal y la religiosidad popular, aquí se habla de esas bases sólidas, la riqueza de la religiosidad popular, y dentro de esa riqueza el protagonista, que es el Espíritu Santo, y que es el que ayuda a crear espacios de facilitación, de diálogo entre las personas, también ayudando a que se cree ese espacio donde la gente se sienta sujeto activa y participante activo dentro de la iglesia, ¿no? Especialmente en donde no solamente en la vida cotidiana, donde ahí la participación laical es tan importante y donde en la religiosidad popular se manifiesta esa fe popular laical, también en la liturgia y en la manera en cómo se vive esa fe dentro de la institución eclesial. Entonces, el concepto dentro del libro, en la primera parte hay una pequeña descripción de lo que significa la sinodalidad, y el concepto de sinodalidad que voy a describir aquí se basa en lo que dice la Comisión Teológica Internacional sobre sinodalidad, que es la comisión que se encarga, digamos, de reflexionar con un grupo de teólogos a nivel de todo el mundo. Y crearon, o sea, este documento que dio como el material, como la teología, digamos, de la sinodalidad, que ayudó a todo el proceso sinodal, que orientó el Papa Francisco para comprender una iglesia más participativa. La sinodalidad, sino odos, que dice estar en camino, entonces expresa esa figura de la iglesia, una figura que brota del Evangelio, porque comprendemos a Jesús como camino, verdad y vida. Entonces la imagen de Jesús, que es también la imagen de la primera comunidad, donde la fe era una fe participativa, donde cada uno de los integrantes de la iglesia primitiva se sentían corresponsables y partícipes, constructores de esa iglesia, es como la base para comprender esa renovación profunda que necesita nuestra iglesia. Por eso esa palabra sinodalidad, el Papa Francisco la describía de muchas maneras y decía que es la figura de la iglesia que brota del Evangelio, o sea, sin odos, caminar juntos, o sea, no podemos comprender una iglesia sino si cada uno de nosotros, los bautizados y bautizadas, nos sentimos parte, o sea, constructores de esta iglesia. Entonces, por eso se busca que cambiemos un poco la conciencia de lo que significa el hacer iglesia, ¿no? Entonces, dentro de eso, dentro de esa conciencia donde nos necesitamos sentir que estamos siendo creadores o co-creadores de eh, de esta iglesia viva, donde reflejamos esa vida de Jesús, esa conciencia cada vez va permeando más la distinta realidad institucional de nuestra Iglesia Católica, porque por mucho tiempo nos hemos mantenido en una imagen más institucional. Entonces, el Papa Francisco quiso darle como un nuevo movimiento a esa eclesiología que ya brota desde el Concilio Vaticano II, esa imagen de iglesia como pueblo de Dios, donde también a través de los sínodos, o sea, de la reunión de los obispos, donde se tocaban los distintos temas, desde Pablo VI hasta Juan Pablo II, y, y, este, y el Papa Francisco continuó
esa manera de buscar respuestas para renovar y para hacer que la iglesia se acerque más a las necesidades de las personas y también cumpliendo lo que significa la iglesia, que es dar a conocer el Evangelio, y la iglesia, el contenido de ser iglesia es para la misión, para dar a conocer a Cristo, para que reflejemos ese rostro vivo de Jesús. Y en este caminar juntos, en esa construcción, en esa búsqueda de reforma, de cambio, porque había muchos signos de que la iglesia necesitaba cambiar, necesita cambiar, ¿no? La palabra clave también de este proceso es la conversión. No podemos solamente cambiar la institución si no hay personas nuevas, renovadas. Si cambiamos lo institucional, no va a durar mucho tiempo, porque si no cambia nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de relación, seguimos con una forma o una institución que da una columna vertebral, pero dentro de la fuerza vital, la fuerza viva, si está corrompida, se va a seguir esa corrupción interior. Entonces, en este proceso de sinodalidad se habla de la conversión pastoral. Entonces, en esta conversión se busca que haya una iglesia donde en esa participación, ese cambio, eh, se deje un poco de lado ese clericalismo, o sea, cada uno busque su lugar dentro de la iglesia, o esa conversión, ese cambio, donde cada uno viva su vocación, ayudando a que transparente es transparente esa vida de Dios. En ese momento, cuando estaba escribiendo el libro, no había mucho material sobre sinodalidad, porque sí habían las asambleas sobre sinodalidad en Roma, y esta última, que es la del 2024, que fue luego que se publicó el libro se publicó en el 2023, nos puede ayudar a comprender un poco más el camino que se está haciendo y hacia lo que se aspira cuando hablamos de sinodalidad, y cómo entrelazamos esta palabra sinodalidad o el concepto sinodal de la iglesia con la religiosidad popular, que es lo que a continuación voy a hablar. Entonces, en este documento, en el número 28, el documento final del sínodo de la sinodalidad, aquí se describe la sinodalidad como el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad orientada a la misión. Implica reunir en asambleas, en los diferentes niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu, y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. En esta línea entendemos mejor lo que significa que la sinodalidad sea una dimensión constitutiva de la Iglesia. En otras palabras, lo que se busca es que la Iglesia como institución refleje una forma de vivir el Evangelio que inspire también a la humanidad y que se pueda decir realmente es posible vivir la fe, o sea, por la fraternidad, porque como cada uno se siente parte, porque se escucha, se ama, se aman, cada uno vive y escucha al Espíritu y también ayuda al otro a caminar y su palabra es escuchada, todo esto, ¿no? O sea, eso es como el ideal hacia lo que estamos caminando, ¿no? Entonces, ¿qué es también lo que cuando nosotros hablamos de religiosidad popular, se me está yendo la imagen, expresa las experiencias? Cuando hablamos de la religiosidad popular, es realmente la fe vivida por las personas, las experiencias de amor, de vida cotidiana. ¿Y por qué la religiosidad popular, que es esa fe viva, digamos, que muchas veces está al borde de lo institucional, o las personas bautizadas como parte activa de la iglesia, muchas veces no participan activamente, digamos, en las misas dominicales, pero sí en las fiestas patronales, se sienten parte de la Iglesia Católica, y la forma de vivir la fe, o sea, por la manera de expresión de cómo viven esa fe, también nos está permanentemente diciendo algo a la Iglesia institucional, digamos. Es como la forma más espontánea, más libre que los católicos
encontramos de vivir nuestra fe a través de la devoción, de las peregrinaciones, el rezo del rosario, o sea, muchas maneras de expresar esa religiosidad, que esa fe en Dios es parte de la vida de la gente, y que al expresarla públicamente en determinados acontecimientos muestra una imagen de una iglesia viva, de una iglesia que vive y donde cada una de las personas que realizan esas fiestas o realmente se sienten sujetos activos. Fíjense que lo que acabamos de decir del concepto de sinodalidad, en la manera de vivir la fe popular, las personas viven esta experiencia de sentirse sujetos activos. Hay también, quizás más en España que en América Latina, porque la religiosidad popular en España a veces tiene otras características, si bien nosotros somos hijos, entre comillas, de esa fe, porque hemos recibido esa fe, pero la hemos hecho vida con las características propias latinoamericanas. Muchas veces también hay situaciones dentro de esa fe popular, dentro de los patronazgos o formas que también pueden haber de machismo o de realidades que no son a veces tan libres o espontáneas, pero en general, cuando hablamos, y mis investigaciones se han basado en la fe popular, especialmente en la fe mariana, personas que viven en Venezuela, porque estuve viviendo 18 años en Venezuela y allí investigué en santuarios, y en el tiempo que estuve en Boston también me acerqué a las peregrinaciones marianas en Boston, y también escuché y hablé con muchos latinos de distintas partes de Latinoamérica, y también compartimos esa fe popular, expresada de alguna manera en distintas partes de América Latina. Entonces también de allí recogí algunas experiencias comunes que tiene esa fe popular. Entonces, otra manera también de definir la religiosidad popular es con lo que decía en sus escritos el Papa Francisco cuando era el cardenal Bergoglio, que es simplemente la religiosidad de la gente creyente que no puede menos que expresar públicamente con sincera y sencilla espontaneidad su fe cristiana que ha recibido de generación en generación y que ha ido configurando la vida y las costumbres de todo el pueblo. Entonces, esta riqueza que tiene la iglesia, que digamos está abrazada a ella porque es parte de la fe viva de los bautizados, de alguna manera le aporta a lo institucional ese modo de vivir el Evangelio en la vida cotidiana que muchas veces por el vivir más dentro de lo que hay que hacer o de los requisitos a cumplir o de lo institucional como más lo académico, más alejado de la fe viva, porque recordemos que la teología nace de las experiencias vivas de la fe y lo institucional, o sea, las academias, la teología ayuda a comprender esa fe, pero hay una interrelación de las dos partes. Entonces, ese modo de vivir el Evangelio en la vida cotidiana, sustentado por la fe y por el amor a Jesús, a María, a los santos, es como la raíz, lo que sustenta y da vida concreta a nuestra fe. Si nosotros sacamos esa fe vital, nuestra iglesia puede quedar muy bien en lo institucional, pero queda sin espíritu. Entonces, en mi libro lo que digo es que justamente necesitamos volver a las raíces. Hablamos de una conversión en este camino sinodal. Entonces, necesitamos volver a las raíces. Necesitamos tocar esta realidad. La religiosidad popular también es una realidad compleja, no son solamente tres o cuatro palabras o solamente lo que yo observo de las fiestas patronales como lo estamos viendo en esa imagen, sino que también se necesita interpretar, comprender, ver qué pasa allí porque es un lugar teológico, es decir, el Espíritu Santo actúa en los fieles y es necesario saber cómo se vive esa fe. Por eso hay que acercarse, esa es la invitación que nos hizo Papa Francisco a los teólogos y a las teólogas a volver a las raíces, a conectarnos con esa fe vital, para desde allí iluminar y aportar a la universidad. ¿Por qué? Porque si nosotros
solamente seguimos investigando en lo que ya se ha escrito, nos podemos ir quedando cortos porque no podemos ir tomando el pulso de lo que la gente está viviendo. Entonces, es necesario como esa doble cosa, ¿no? O sea, investigar y a su vez tocar ese tejido vivo. Entonces, cuando se habla de una iglesia que necesita ser reformada, mi tesis en este libro es decir, bueno, si el protagonista es el Espíritu Santo es el que mueve la fe popular de la gente, el que está presente allí, entonces esa es el Espíritu que nos convierte y tenemos que acercarnos a ese Espíritu que nos reforme, que nos cambie, que nos realmente nos haga nuevas personas y el cambiar es también dejar que nuestra fe, nuestro amor a Jesús se renueve. Y la renovación es posible cuando recibimos la fuerza de la gracia. No es solamente un deseo personal, sino también es la decisión personal del cambio, pero es la gracia del Espíritu que nos transforma, ¿no? Entonces, desde allí se puede lograr ese cambio, esa renovación para que la iglesia sea más sinodal, sea más fraterna. Entonces, la religiosidad popular aporta esas raíces, o sea, que si nosotros nos acercamos como teólogos a esa fe viva de la gente, porque es allí, a esa fe popular que viven las personas, para ver qué es lo que el Espíritu está moviendo en esta gente, en nosotros y en los demás, eh, qué es lo que está invitando a cambiar, de allí escuchando ese latir, porque el Papa también decía en un documento que hizo en Chile, que nosotros necesitamos escuchar el corazón del pueblo, y el corazón del pueblo nos habla de esa presencia viva de Dios. Y desde escuchando allí al Espíritu de Dios que late en el corazón de la gente, podemos encontrar la fuerza para el cambio y para también ser un antídoto ante los abusos, que voy a volver a eso más adelante. O sea, tener la fuerza de sanar esas situaciones que realmente nos han agrietado dentro de la iglesia. Y también, como es un espacio, la religiosidad popular, espontáneo, laical y también muchas veces antijerárquico por esa realidad de que la fe, por ejemplo, en una peregrinación, todos se sienten parte, o sea, todos caminan hacia la meta, no hay uno más que los otros. La creatividad de los gestos, de cómo acercarse a la imagen, de cómo tocar esa imagen, de cómo, bueno, cada uno también toca de alguna manera esa relación viva con el Dios vivo, representado en esas imágenes. Entonces vamos a pasar al segundo capítulo, y allí estamos hablando de una imagen también de una iglesia que es sinodal, es una iglesia en salida, como decía el Papa Francisco. O sea, no es una iglesia de puerta cerrada, sino una iglesia de puertas abiertas. Y la religiosidad popular nos habla de una imagen eclesial, que es la peregrinación, que es realmente ese movimiento de personas que van hacia un lugar como en espacios abiertos. Por eso esta imagen, o sea, la peregrinación como expresión popular de la fe, nos está también hablando de cómo tendríamos que vivir esa fe, ¿no? Como espacio abierto donde todos están llamados a participar. No hay límites, no hay muro, sino que todos, el camino es abierto, todos pueden entrar, todos pueden ser parte de ese camino, ¿no? Entonces, también es una imagen de esa iglesia que no queda estancada, sino que está caminando en construcción, porque cada persona que se acerca a la peregrinación la va agrandando, o sea, cada uno de los que forman, si uno observa una peregrinación en nuestras fiestas patronales, podemos ver eso, ¿no? Cada uno de los que va allí está formando parte y a su vez es alguien que está haciendo visible esa fe, ¿no? Entonces, hay integrantes dentro de esa imagen, ¿no? O sea, la peregrinación
ese pueblo en camino, ¿no? Que sigue a Jesús como una imagen plástica, no es estática, y no se termina solo en el santuario, sino que el santuario también representa la patria celestial también, ¿no? Entonces, también hay características que tienen, especialmente cuando se hacen peregrinaciones masivas en las fiestas patronales, esa alegría de la gente que se acerca, música, comida, oraciones, se camina, se involucra a toda la persona, o sea, eh, eh, todo corporalmente, la persona se cansa, sale de su casa, invita a sus amigos, por eso es un acto evangelizador, como dice Evangelio Gaudium en el 124. Evangelii Gaudium dice eso, ¿no? O sea, cuando ustedes invitan a ir a peregrinar a los santuarios a sus hijos, ya están haciendo un acto evangelizador, o sea, están invitando, están transmitiendo esa fe y también muestra un espacio como de libertad, porque la gente se siente, está allí porque desea estar, nadie lo obliga. O sea, el hecho de ir a veces puede ser, cuando hacía investigaciones le preguntaba especialmente a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué estaban allí en Venezuela en la fiesta de la Divina Pastora? Y dicen, bueno, porque vino mi novia, o porque pueden haber intereses en la juventud porque están buscando novia o están otras cosas, pero libremente se acercan a estar allí, ¿no? Por agradecimiento, porque le quieren dar gracias a la Virgen o a Jesús o por situaciones que pasaron. Responsabilidad, porque responsablemente desearon estar allí, o sea, son responsables de su fe. Muchas veces en ese camino son espacios de conversión y ese caminar desde el salir hasta la llegada es como una metáfora de la vida, pasar por distintos estados de ánimos y si cambia el estado del tiempo también, desde el sol que sale, desde la lluvia, desde el frío, o sea, podemos decir que hay tres elementos que podemos encontrar en la peregrinación como expresión popular y que también están dentro de nuestra iglesia en general, ¿no? El peregrino, o sea, nosotros como cristianos somos peregrinos, estamos en camino. Bueno, pero somos sujetos activos, cada uno en nuestra propia fe, mostramos un modo de vivir a Jesús, eso realmente atrae o convierte a otros. Esa manera de vivir también invita a otras personas y es inclusiva porque todos están invitados a caminar juntos, ¿no? El camino en sí mismo, y ahí el camino puede ser hasta dentro de nuestra iglesia, como la institución, las normas, las reglas que tenemos de cómo vivir nuestra fe, las distintas jerarquías dentro de nuestra iglesia, o sea, el camino para que nosotros vivamos esta de manera ordenada, pero allí esto le da sentido, le da historia. También se sigue a Jesús como el camino, no solamente con lo institucional, pero si nos perdemos de vista quién fundó y por qué estamos, que Jesús como camino, verdad y vida, también perdemos el sentido. Y si también vamos en una peregrinación y perdemos el sentido de por qué estamos allí, también nos podemos aislar. Pero también está la doble situación, o sea, cada uno decide estar, pero también uno, aunque camine solo, junto con otro, hace la peregrinación, ¿no? Aunque esté solo, aunque decida estar solo, la expresión comunitaria por todos lados aparece. Eso también lo destaco en este capítulo. Y hacia el lugar final donde se camina, y eso nos habla la religiosidad popular, es el santuario. Y el santuario representa visiblemente también la eternidad. Estamos en camino, hay un lugar, también representa visiblemente que hay un límite. O sea, la vida es don y tiene un fin, un principio y un fin. Y también ese fin no termina todo acá, sino nos habla de eternidad, de que la patria celestial, esa peregrinación, la haremos todas en el cielo. Y desde aquí la celebramos junto con lo que vamos en camino. Bueno, el tercer capítulo, allí hablamos sobre la fe en la Virgen María, mujer sinodal, y la Mariología popular liderada por mujeres. Entonces aquí ya entramos más en nuestro tema de lo femenino y de todo lo que significa
hay también una definición de lo que es la Mariología popular. Entonces aquí, al inicio de este capítulo, hago una lectura teológica del relato de la Anunciación y el significado que puede tener con algunas características de el Evangelio de Lucas. eh, en la Anunciación, y allí después reflexiono sobre la Mariología popular y la importancia de esa fe transmitida por las mujeres, o sea, el liderazgo femenino, que también da luz a esta iglesia sinodal, y cuáles serían los desafíos y las puertas de esperanza para esta, esta eclesiología también de la sinodalidad. Entonces, en 1, 26, 38, allí podemos, como todo este camino sinodal se habla de la escucha, que escuchar es más que oír, o sea, es abrirnos a reconocer a esa otra persona. Podemos decir también que en el momento de la anunciación, María, que es una mujer de fe, que es una mujer que está esperando esa venida del Salvador, o sea, llena de amor y también con esperanza, la actitud que ella tiene también es de escuchar frente a ese alégrate, ¿no? O sea, que hay un diálogo entre el ángel, el representante de Dios a través del ángel, y ella, ¿no? En ese diálogo entre ella y el ángel, y también una escucha tanto de parte de María, porque no solamente se queda callada, sino que interpela y pregunta, sino también, entre comillas, como que hasta el propio Dios calla esperando la respuesta de esta mujer. O sea, que aquí nos está diciendo que la esencia del Dios que creemos es un Dios que respeta la libertad humana, donde se nos da, pero a su vez escucha lo que repercute en la persona y lo que la respuesta, si esa respuesta hubiera sido un no, la historia hubiera cambiado. Al ser un sí, se abrió una puerta. O sea, que hay una manera de relación entre Dios y la humanidad que en este relato se muestra que es parte también de esas características que tiene que tener nuestra iglesia, ¿no? O sea, no solamente un Dios que se nos da, sino que ese diálogo de María con el ángel, donde también ella tiene que tomar una decisión de ese sí, implica su cuerpo, implica su comunidad, incluso implica su vida, porque implica que podría ser apedreada y muerta, ¿no? Si también no es acogida por José. O sea, el hecho, el riesgo de este sí toma también una actitud que necesita de ella una responsabilidad de esa respuesta y una toma de decisión que no es solamente su situación personal como mujer, sino que le cambia su futuro, le cambia su manera también de relación con los demás y hace ese momento de silencio hasta el sí, digamos así, este, también esta respuesta, esta acción, donde al responder María, la acción de Dios fecunda y hace posible una nueva vida. Aquí también nos habla que en esta iglesia, como la imagen de María, ¿no? También en este espacio de escuchar, con responsabilidad abrirnos a la gracia de Dios, es posible que Dios forme en nosotros una nueva creación, haga una nueva iglesia, una nueva humanidad, ¿no? Entonces María también nos muestra una mujer como activa, eh, es parte de una historia, ella misma es una mujer que construye comunidad, se escucha su voz y nos muestra ese modelo de ser mujer, no solamente pasiva, sino en respuesta y también no solamente para sí misma, sino abierta hacia los demás. Entonces, María también, para la fe popular, es una imagen y una persona viva que atrae a multitudes. Entonces, cuando nosotros hablamos de Mariología popular, o sea, hablamos
a la manera como, o sea, la manera como la gente vive su fe y su amor a la Virgen María. Y no es una fe y el amor solo a una imagen de yeso, sino a una persona viva que al escuchar sus relatos nos damos cuenta de que realmente cala hondo y hace transformaciones profundas en la gente, acercándolos a su hijo. O sea, la vida de María no se comprende sin esa relación a su hijo. Y una vida que lleva a entretejer relaciones con los demás, a crear comunidad. Entonces, la Mariología popular nos habla entonces de esa fe vivida y de ese amor a la Virgen María, y también las expresiones de esa fe que se transmiten hacia los demás. La Mariología popular tiene una particularidad que es la participación. La mayoría, como nuestra iglesia, tiene rostro femenino, la mayoría la conforman las mujeres. Acá en estas imágenes, esta imagen de este lado es la imagen de la peregrinación mariana de Boston, representantes de gente de todas partes de América Latina que están viviendo en Boston. O sea, de migrantes latinos, familias que el primer domingo de mayo celebran su peregrinación y aquí vemos cómo muchas veces la mayoría de las que están allí son mujeres, entonces hay un liderazgo femenino de esa fe. ¿Cómo se expresa ese liderazgo femenino? Se expresa por influencia, o sea, se transmite, eh, esa escucha de la fe se transmite por gestos, por maneras de cómo se vive. Y aquí lo dice el documento de Aparecida, que allí lo cito en el libro, ¿no? En distintos momentos de la lucha cotidiana recurren a algún pequeño signo de amor, un rosario, una vela, suscitado entre lágrimas por un hijo, por un hermano, por allí, y entonces ese gesto hay una conexión de corazón a corazón con la madre. Entonces allí eso que lo ven los hijos mayores o la abuela que lo transmite a los nietos, o sea, esa transmisión, o como vimos en la imagen anterior, o sea, el niño que ve que su madre lleva un estandarte o ve que musita, el rosario en silencio, todo esto se va aprendiendo de manera casi sin darnos cuenta y ese es el liderazgo de influencia, ¿no? O sea, y cuando en mis investigaciones preguntaba quién te enseñó a rezar, bueno, la madre. Entonces, dentro de este mundo de la fe popular encontramos las imágenes y las imágenes hablan más que las palabras, ¿no? O sea, es el catecismo de los que no saben leer, decía eh, eh, Alza- San Damasceno. Entonces, es muchas veces a través de la imagen que la persona y contemplar es como el espejo, o sea, es y no es la persona, pero cuando estamos hablando de la Virgen que está viva en Dios, que su cuerpo está vivo en Dios, o sea, esa imagen, cuando la persona se acerca con fe, es justamente fundamental para ese momento de intimidad y de experiencia mítica, como habla el padre Seisbol, y que yo también lo tomo aquí, que es un teólogo argentino que ha investigado sobre cómo la fe, especialmente la religiosidad popular, la gente expresa esa fe a través de los cinco sentidos, de la vista, del olfato, del tocar, de, de estar, de contemplar, o sea, de todo aquello, del oír, ¿no? De todo aquello que a través de lo corporal pueda acercar para que la persona pueda tener una experiencia profunda, porque es allí donde el mismo Jesús, María, toca a esa persona. Y desde ahí también lo que decíamos de la peregrinación, que el caminar hacia los santuarios, que lo vemos en estas imágenes, ya están las personas haciendo un gesto evangelizador y en este invitar, en este llevar, en este ir, están la presencia femenina liderando este gesto, ¿no? Eh, y también podemos decir que las mujeres, por eso hablamos de ese liderazgo, muchas veces son maestras de oración, o sea, ¿quién enseñó a rezar? Cuando hacemos una pequeña encuesta, siempre mi mamá, mi abuela, o sea,
y esto lo que está escrito aquí es parte de esa investigación, que al preguntarle a las personas, ¿por qué estás aquí? La respuesta era, mi madre me enseñó esta fe que tengo ahora, esta imagen, o sea, esa em, presencia de la mujer de alguna manera ha ayudado para que esa fe se transmite. ¿Y por qué también en la página 177 hablo de, bueno, como las peregrinaciones son un oasis de espiritualidad, pero también a veces el hecho mismo, como la religiosidad popular, es como esa escuela de escucha al pueblo de Dios y el corazón de la gente, es también un antídoto ante los abusos. ¿Por qué es esta tesis también la digo aquí en el libro y la firmo? Porque, como decía recién, ¿no? En la imagen, no es la imagen en sí, o sea, nosotros no adoramos la imagen, o sea, la imagen en sí mismo es un recuerdo, una presencia, que el que precisa la imagen es la persona. Dios no necesita imágenes para hacerse presente. O sea, nosotros como seres somos seres corporales, el ser humano es el que necesita imágenes. Dios no necesita. Entonces, el instrumento que es la imagen, de alguna manera, puede ayudar a personas que han sido abusadas en nuestra iglesia a sanar esas heridas. ¿Por qué digo esto? Porque si a través de aquellos que fueron llamados, como el sacerdote o religiosas o personas que fueron llamados de manera especial a reflejar esa imagen de Jesús vivo en su comunidad y a través de esas personas se han cometido esos actos aberrantes, la persona víctima a través, por ejemplo, acercándose a una fiesta patronal o rezándole a una imagen, ¿no? También puede allí experimentar esa salud porque la imagen, o sea, la presencia de María, al mirarla, al tocarla, al dejarse amar, al bailar, hay muchas expresiones en América Latina de bailes, como los bailes chinos en Chile. El año pasado estuve en un congreso donde analizamos esa gesto, esa fe popular. Por ejemplo, el baile, de alguna manera corporalmente ayuda a que la persona experimente nuevamente ese amor de ese Dios vivo que quiere el bien de esa persona. Y les ayuda, es como la mecha humeante, digamos, que le ayuda a conectar de vuelta con ese Dios vivo que nuestra iglesia lo representa en lo institucional, ¿no? Entonces, por eso las devociones pueden ser una antídoto ante los abusos. Y especialmente a mí me llamó la atención que el Papa hablara de esto cuando el Papa Francisco fue a Chile, en el momento en que se destaparon todos los abusos en Chile, en aquel momento tan feo que se pasó en la iglesia chilena, bueno, y él habló de este tema. Entonces, desde ahí, justo yo en ese momento había ido a Talca a dar una charla y estábamos justamente hablando con la gente sobre este tema de religiosidad popular y allí confirmamos más cómo la gente seguía la iglesia, o sea, seguía su fe católica, seguía la conexión con la fe católica a través de esa devoción popular, ¿no? O sea, quizás se le hablaba de un sacerdote y no quería conectar a través porque había recibido una herida a través de lo institucional, digamos, pero la conexión seguía a través de la religiosidad popular. Otro de los temas que hablo es que las mujeres de alguna manera son parteras de la fe, o sea, que saben o ayudan en ese dar a luz esa fe, porque ayudan en el crecimiento, en el acompañamiento, con actitudes, con gestos, con palabras que se repiten, ¿no? Dios te bendiga, que la Virgencita te acompañe, o sea, palabras que a veces las podemos ir olvidando en esta cultura moderna, pero al hacer referencia a la Virgen, a los santos o simplemente a la imagen que está allí en el altar doméstico en un rincón de la casa, sigue de alguna manera hablando y haciendo posible que en algún momento alguien de la familia se acerque. Y también las mujeres interpretan, y muchas veces en el lenguaje popular se habla de milagros, ¿no?
milagros como esa acción, esa descubrir que allí hubo una acción de la Virgen, una acción de Dios a través de esa oración, de esa petición. Y eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? O sea, ¿por qué estás aquí? Porque la Virgen me hizo un milagro, porque le pedí tal cosa, me sanó, lo que sea, ¿no? Entonces, esa interpretación de ese hecho con lenguaje popular, allí también, después tenemos que la iglesia institucional tendrá que decir si es milagro, si no, eso es todo el otro camino. Pero lo primero que aparece como realidad viva, y eso hace que los vecinos o el amigo más amigo de la familia, al ocurrir una sanación, al ocurrir algo, se acerque espontáneamente a una fiesta patronal. Nadie le dice, simplemente escuchó que el vecino le pidió a la Virgen, se sanó y también la persona va y se acerca, ¿no? O sea, hay una transmisión espontánea porque hay una lectura, una hermenéutica de los hechos que se viven con un lenguaje popular. Entonces también hay signos de esperanza y ahí yo retomo en algunas páginas, que se lo digo rapidito, en la 195 en adelante, que es cuando el Papa visita Mongolia y a mí el Papa Francisco me llamó mucho la atención porque visitó un país donde hay muy poquitos católicos y allí tomó y entronizó esa imagen que ustedes están viendo allí con una señora musulmana que se llama Tex no sé si lo dije bien, pero es el nombre que ustedes están viendo allí, que fue convertida a la fe católica, encontró la imagen en un basurero, se la llevó a la casa, no sabía ni por qué estaba allí. Cuando llegaron los misioneros, le explicaron qué era esa imagen y esa imagen se entronizó. Entonces allí el Papa, que el Papa Francisco era tanto de los gestos, ¿qué nos está hablando en este momento de camino sinodal, donde de tantas cosas, de una mujer pobre, de una conversión de una señora musulmana a la fe católica, una realidad de Europa que se está viviendo, de una imagen sacada de la basura, o sea, de aquello de los más descartados, lo que se desprecia, la fe, y que la entroniza en, en la catedral, ¿no? Entonces, allí habla de tantas cosas, ¿no? O sea, la fe por una mujer, o sea, todo lo que hablamos del liderazgo, ¿no? Este, también la manera como atrajo a los demás y la imagen. O sea, la imagen sigue hablando en este momento a la gente, más allá que muchas predicaciones, sin palabras, mueve el corazón. Y el Papa también invitó a los jóvenes a los santuarios marianos, fue otra de las invitaciones que hizo. También yo hablo, y acá no voy a decir, pero sí hay muchos desafíos que son, sí, todo lo que se habla de la fe popular, pero sin embargo sigue existiendo el machismo, sigue existiendo situaciones que no se cambian, o sea que también hay muchas cosas que necesitan, muchos desafíos que están ahí también nombrados en el libro. En la reflexión final, para ir ya terminando, se reflexiona, se toman todos los temas y allí se dice que en las manifestaciones de fe popular las personas bautizadas, aunque no se sientan dignas, expresan libremente su relación vital con Jesús, con María. Se sienten sujetos activos en las peregrinaciones, en las fiestas, en una iglesia de puertas abiertas, y por ello en muchas ocasiones se los ha tildado de antijerárquicos porque hacen acciones como que no son realmente, digamos, digamos, oficiales, ¿no? Por eso la fe popular se ha tildado muchas veces de sospechosa, pero ese vacío no se puede controlar o que crea sospecha a favor para que las personas se sientan sujetos activos en el vínculo con el Dios de Jesús a través de la mediación de las imágenes y los signos sacramentales. Esto ha operado como antídoto ante los abusos y Francisco ha valorado la religiosidad popular diciendo que es escuela donde se aprende a escuchar a Dios, al pueblo de Dios y a Dios. El protagonista entonces es el Espíritu Santo, el protagonista de esta reforma sinodal que busca hacer transformaciones profundas, también una manera donde la religiosidad popular sigue hablando son las peregrinaciones, que es esa imagen plástica del pueblo de Dios en camino que infunde vigor en las estructuras eclesiales
Y esto nos habla de que la iglesia es una iglesia sinodal inclusiva, donde cabemos todos, necesita incluir la reflexión teológica de la religiosidad popular para ser un lugar teológico donde se manifiesta el sensum fidelium de los bautizados. Entonces, espero que el libro, a lo largo de estas páginas, les ayude a los lectores a que encuentren inspiración para su propio camino de fe y participación en una iglesia sinodal que estamos invitados a construir. Hasta aquí es lo que yo quería este, presentarles, así que hasta aquí es mi presentación. Muchísimas gracias, María Pilar, por esta presentación tan rica y con tantos elementos que has hablado de muchas cosas, de la conversión, de acercarse, de tocar, de la escucha, así como algo fundamental, de la mariología, bueno, del liderazgo, bueno, muchísimas cosas. Entonces, si queréis, abrimos un turno de preguntas o de reflexiones, que también pueden haber surgido muchas reflexiones y dejamos ahí un espacio de participación. Ok, gracias, Maite. Se Bueno, quedaron sin palabras de tanto que hablé. yo sí, bueno, a mí me surgen muchas cosas, pero has hablado de liderazgo femenino y que es un liderazgo como de influencia, que es otro liderazgo diferente al que estamos acostumbrados, quizá. Entonces yo te preguntaría qué aporta ese liderazgo, qué puede aportar en nuestra iglesia y en la sinodalidad, entender así el liderazgo de esa otra manera. Sí, el liderazgo de influencia, muchos expertos, y nosotros leemos en los libros de liderazgo, se habla mucho en las empresas, en todo lado, de ser personas de influencia, o sea, de lo que decimos, lo que hablamos, que no es solamente formarnos intelectualmente, saber lo que tenemos que hacer, sino que la persona líder es lo que transmite a los demás, ¿no? Entonces, esto para nosotros es parte desde o sea, siempre lo hicimos de manera espontánea, no le poníamos esa palabra, que se perfeccionó más con todo lo que se ha escrito sobre liderazgo, y recién hablamos del padre José Mari, que es parto liderazgo, y que más le daba como el contenido teórico, ¿no? Pero es lo que nosotros y lo que Jesús en su presencia, en sus años de vida históricos, fue lo que hizo. Cómo, o sea, lo que él vivía interiormente, la fe en ese Dios vivo, la transmitía no solamente en sus gestos, sino también en sus palabras, o sea, esa unidad entre el pensamiento claro, o sea, por eso es la presencia del Espíritu, las acciones que reflejaban lo que estaba pensando y también el sentir, o sea, no solamente, porque muchos podrían decir, este profeta habla clarísimo, pero nadie quiere estar con él, sin embargo, todos lo seguían espontáneamente. O sea, y es lo que estamos diciendo, que en la fe popular muchas veces se manifiesta eso. La persona que simplemente, la mujer, como estamos hablando de lo femenino, que reza en su casa un rosario, que prende la vela, y que quizás si le preguntamos a su nieto, si le preguntamos a su hija o a alguien o a sus vecinos, ¿cómo es esta mujer? Y te van a decir, es una persona excelente, es buena. Bueno, cada uno de nosotros tiene su parte de oscuridad también, pero ¿qué te queda de esa persona? Que es una persona que lo que dice lo hace, una vecina solidaria, no sé, o sea, entonces transmite esa fe de manera espontánea y hace que los demás deseen, por ejemplo, si hay una fiesta patronal, la acompañen. O sea, naturalmente los demás quieren algo de lo que esa persona está viviendo. ¿Cómo frente a una enfermedad esa persona la sale adelante? Y yo tengo ejemplo de gente que dice, esta mujer que ha estado es viuda o que perdió a un familiar, que ha estado con esta enfermedad, y sin embargo te transmite una fuerza, te transmite una esperanza, y la gente se asombra. Eso, lo que transmite esa fe, esa manera de afrontar la vida, eso le podemos llamar liderazgo de influencia. En lo popular,
lo vemos que es natural. O sea, cuando yo me acerco a un santuario y veo y observo y le pregunto a la gente y te empiezan a contar su vida, te das cuenta que lo que te están diciendo lo están viviendo. O sea, y eso, esa realidad es lo que convence. Y en la iglesia a veces nos falta eso, vivir como más simple esa fe y no intelectualizarla tanto, ¿no? Porque muchas veces llegamos a eso, ¿no? Vive en la iglesia y sin embargo es egoísta, vive hablando mal del otro o vive no sé cuánto. O sea, esa separación entre fe y vida, ¿no? Es que lo que no sería un liderazgo de influencia. El líder de influencia no importa el cargo que tenga, sino que integra, o sea, la fe con lo que piensa y con lo que vive, ¿no? Muchas gracias. Anani quería preguntar algo, Anani Vázquez. Sí, buenas tardes. Hola, profe. Qué bueno ver en su presentación las imágenes de nuestra divina pastora. Muchísimas gracias. Para la próxima, entonces, será la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela. Fíjese, he estado escuchando otras presentaciones, ¿no? En otros temas. Y siempre sale la sombra de los abusos en que ha caído parte de la Iglesia Católica, laicos, clero, lo que sea. Pero esa sombra, que para muchos es darles la posibilidad de hablar mal de la iglesia, de tratar de ponerla en mal ante cualquiera, X. Siempre la religiosidad popular es la que mantiene esa imagen en el pueblo de Dios. Porque a pesar de que digan lo que digan de la iglesia, de sus miembros, por las razones políticas, religiosas, por lo que sea, siempre la religiosidad popular nos lleva al rosario, nos lleva a la peregrinación, nos lleva a enseñar a nuestros hijos y nietos las oraciones, nos lleva a tratar de formarnos como catequistas para poder enseñar esa fe y nos lleva como laicos comprometidos a formarnos, a escucharla a usted, a Rafael Luciani, a otras personas que están constantemente investigando para enseñarnos el lado bueno de nuestra iglesia, de esa única iglesia fundada por Jesús. Entonces, el llevar la religiosidad popular en todo momento en nuestra evangelización siempre va a ser bueno para el pueblo de Dios que no tiene acceso a otro tipo de información, a otro tipo de evangelización. Entonces, lo que usted está presentando en su libro, que me gustaría alguna vez poder obtenerlo aquí en Venezuela, lo que usted nos presenta es como que un compendio de muchas cosas que yo he leído y que he vivido desde hace años a través del estudio, a través de las obras misionales pontificias, a través de seguir a la Boston College. Siempre la religiosidad popular y la imagen femenina, como usted lo ha dicho, somos mayoría en esta iglesia, esa imagen femenina que debe tener un liderazgo, es cierto, como muchas mujeres en la iglesia, muchas santas que tenemos, pero tiene una imagen de dulzura, que es la imagen de la madre, la imagen de la abuela. Usted decía que si preguntaba quién le enseñó a alguien las oraciones. Y yo reflexionaba, fíjese que a mí, yo no recuerdo ni a mi mamá ni a mi abuela cuando niña. Yo recuerdo que aprendí lo que me dieron para mi primera comunión, luego para mi confirmación. Es decir, yo aprendí de la iglesia cuando como adulto, con una conversión encima, iniciándola, me convierto a la iglesia como servidora.
es que comienzo a vivir esa parte de la religiosidad popular. Lo primero que alguien hizo fue enseñarme a rezar el rosario. Hoy en día, pues, me toca a mí compartir lo que he aprendido de usted y de tantas personas importantes, para que eso no se pierda en una presentación, sino que se multiplique la información y al final yo diga lo que diga de la iglesia, lo que realmente para mí tiene peso ante el pueblo de Dios es esa religiosidad popular y la imagen de nuestra madre que dijo que sí. Gracias, profe. Un saludo desde Caracas. Gracias, Anani. ¿Y quién de esos que te enseñaron a rezar no habían mujeres? Lo que te enseña tu catequista, o sea, ¿no? Las Claro, que te claro. aprenden. O sea, Sí. generalmente son las catequistas, y lo que decías tú también está relacionado porque también la iglesia tiene mucho ataque, de adentro y de afuera, ¿no? O sea, a veces desde dentro y desde afuera, y el desprestigio a veces, y aquí no van por las multitudes, porque realmente yo creo que a Dios lo que le importan son las personas, cada uno. Entonces no es solamente por la cantidad o lo que no, sino el buscar la verdad de los hechos, ¿no? Y por eso yo creo que este camino de sinodalidad es un camino que nos lleva a conectarnos con esa conversión y con el mirar la institución eclesiástica con ojos de verdad, reconociendo la luz y reconociendo también aquello que no es. Así. Gracias, profe. Sandra, que también ha pedido la palabra. Pues yo, fuera de agradecer a Pilar, pues que siempre es un gusto escucharla, me atreví a colocar allí en el chat donde se puede conseguir, por lo menos en los Estados Unidos, el libro. No alcancé a entrar porque ya ustedes empezaron a abrir la discusión, no entré, pero en España, por supuesto, en Amazon España seguramente lo consiguen. No es sino que le cambien el país y seguramente allí lo consiguen. Vale la pena. Es un libro maravilloso, en una letra y en un formato maravilloso para leer, no solo para leer, sino para ponerlo en práctica. Y allí también me estoy tomando la libertad y ahí va, les mando un enlace a una serie que hicimos pues que hice en mi oficina, que llevo años recopilando información sobre mujeres ignacianas que nos inspiran, porque hay muchas mujeres que no son reconocidas, lo que decía Anaí, que a lo mejor no son tan reconocidas, no están por todo el mundo, pero que van transmitiendo esa fe de manera importante y motivando a otras para que se empoderen y se vuelvan líderes. Porque es que la mujer, la verdad, tenemos que las otras mujeres ayudar a que se empoderen, se sientan parte de y se sientan que deben, decía San Ignacio de Loyola, que uno no puede ir a evangelizar si no se prepara. Entonces, no solo basta querer evangelizar, sino hay que prepararse para resolver conflictos, y parte de la preparación es ser líderes. Entonces, yo creo que estos dos temas van muy de la mano para que las mujeres puedan ser. Los invito a que, y ahí está, por supuesto, una de las entrevistas que hice fue a mi doctora María del Pilar, porque es una mujer ignaciana que nos inspira, o sea, una mujer líder que nos inspira a muchas a seguir adelante. Y mi pregunta, y lo sabe Pilar muy bien, mi lucha ha sido interna contra las estructuras masculinas. Yo trabajo con hombres, las estructuras masculinas de la iglesia, que apenas va surgiendo una mujer, como que cogen un mazo y pácate, esta mujer hay que, porque esto es de hombres. Y entonces, ¿dónde está, dónde podemos seguir viviendo esa fe transmitida, ayudar a que esa iglesia sea más sinodal, incluyendo más a las mujeres y más misionera?
porque de momento no estamos saliendo. Estamos allí al interior de la sacristía y no estamos saliendo por miles de razones. Miedo, falta de empoderamiento femenino, pero no estamos saliendo a ser una iglesia misionera porque también nos falta formarnos. Esa es concretamente mi comentario. Gracias, Sandra. Y aquí es muy interesante. Muchas gracias por todo lo que has dicho y todo, ¿no? Sobre mi persona. Me da pena un poco escuchar tantos elogios. Lo que sí es un tema muy, muy complicado, muy complejo, digamos. Lo institucional hace años que vengo como reflexionando en la misma situación, ¿no? O sea, porque cuando hablamos ahora es el momento de las mujeres, salimos del espacio privado al espacio público, ¿no? Pero ojo con esto, porque salimos del espacio público, pero en nuestra en nuestro mapa que tenemos como sociedad, parecería que ahí lo que decía recién Sandra, si sobresalimos mucho nos bajan de vuelta porque entramos en la misma estructura de ese mapa masculino, masculinizado, en el cual nosotros nos hemos formado. O sea, cuando el Papa dice, cuando ustedes, el Papa Francisco, llevan sus hijos a los santuarios, ya están evangelizando. O sea, lo propio, lo característico femenino, muchas veces nosotras como mujeres no lo valoramos. Entonces, yo creo que un liderazgo femenino que estamos construyendo y que se están abriendo caminos, realmente va a ser incisivo y si lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia, las mujeres que más han influido y han cambiado estructuras son las más fieles a lo que el espíritu les decía y también con sus características. Muchas veces en ese momento histórico fueron totalmente criticadas, sacadas del lugar, dejadas de lado, no entendidas y después se fueron reflotadas. Pero ¿por qué? Porque las mujeres fueron fieles y así se abrió ese camino en lo institucional también. Entonces yo creo que podemos caer en una realidad es que, bueno, entonces ahora tenemos a la representante oficial, o sea, digamos, la administrativa del Vaticano es una mujer, el no sé cuánto es una mujer, o sea, como cambiar el rol masculinizado y en la cabeza, en la estructura masculina, ahora la cambiamos por mujeres, no sé a dónde nos va a llevar eso. Porque si estamos esperando lo mismo, ahora más suavecito, o ahora de no sé qué, o ahora con más dulzura, y cada una de nosotros estamos conectadas con la manera de ser femenina que tenemos. Yo estoy convencida que las mujeres tenemos algo característico, por algo Dios nos creó así. O sea, y no es ni que sea ni más ni menos, o sea, no estamos hablando de mayor de competencia, de más ni de menos ni de nada. Lo podemos observar en una peregrinación, vemos observar a las personas que van allí, cada una, y las mujeres tienen su manera de rezar, su manera de acercarse, su manera de conducir, su manera de cantar, su manera de rezar. Pero si nosotros, para ser aceptadas, tenemos que ahora adecuarnos a una mentalidad masculina para que nos acepten, no sé a dónde nos puede llevar eso también en el camino sinodal. O sea, si ahora tomo las decisiones, pero sigo haciendo el mismo modelo masculinizado, pero ahora siendo mujer, no sé a dónde nos va a llevar. Entonces, yo creo que el desafío como mujeres que tenemos es, primero, reconciliarnos cada una con lo que somos, vivir en esta unidad que decíamos de ese liderazgo en unidad no escuchando también tantos ataques, ¿no? Contra las mujeres, ¿no? Que si te quedas en la casa, no sé qué, si tenés hijos, y no sé, o sea, porque también hay un ataque a las mujeres en la maternidad y si hace mucho trabajo doméstico y cuidado y no sé cuánto, o sea, por todos lados también se ataca. O sea, no es que, o sea, ahí estamos en un mundo bastante complejo. Entonces,
desde el Evangelio, ¿cuántas imágenes se ha dicho de María, por ejemplo, ¿no? De la Virgen María. Entonces, yo creo que el desafío más grande que también la religiosidad popular nos ayuda o nos conecta con lo espontáneo, con todas sus carencias también que tiene, ¿no? O sea, porque una persona que pueda ir a tener una experiencia fuerte de Dios, pero si llega a su casa y si está acostumbrado, o sea, acostumbrada entre comillas, a una situación de violencia intrafamiliar y no cambia esa manera de relación, va a seguir sintiendo, viviendo esa estructura, aunque tenga una experiencia, o sea, que la experiencia fuerte de Dios no cambia la manera, si no hay una manera de ver otro como otro ser humano de igual dignidad y todo esto. O sea, la conversión también del trato de la relación con la otra persona, del respeto entre varón, entre mujer, lo que sea, ¿no? O sea, no basta, eso ya lo sabemos. Pero quiero decir que igualito la religiosidad popular nos muestra algo que es espontáneamente, por dónde va, como lo espontáneo de la fe. A esa situación podemos completarla con reflexión, con todo también elementos de la psicología, con todo lo que nos ayude para integrar y para comprender también el liderazgo femenino, ¿no? O sea, pero no creo que un riesgo puede ser el repetir modelos que no son buenos, pero ahora con mujeres, ¿no? Y lo puedo decir hasta en las comunidades religiosas, ¿no? O sea, muchas veces se repiten temas no hay clericalismo porque no son varones, pero sí hay autoritarismos que se manifiestan, no sé, y formas de relación que a veces oprimen y a veces por eso no hay tampoco más vocaciones, porque la estructura, las relaciones, el modo de intercambiar no ayuda a crecer, no es abierto, no es, bueno, hasta aquí digo porque si no, no le doy tiempo a María. Y María María José. Jesús, que si Ah, queréis ya la bueno, última pregunta o reflexión. bueno, yo en primer lugar te quería dar las gracias, primero porque me has abierto una visión totalmente nueva de la religiosidad popular. Quizás en España, pues yo la vivo más como una especie así de comercio, y como que falta esa formación de la que tú también hablabas, ¿no? Y de ese compartir esa experiencia. Entonces, bueno, me compraré el libro porque realmente pues me ha gustado mucho y muchas gracias. Y bueno, todo el tema del liderazgo de la mujer me parece súper importante lo que acabas de decir ahora, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que trabajar en ser personas, ¿no? Y trabajar codo con el hombre, con la mujer, con los religiosos, religiosas, sacerdotes, o sea, ese caminar juntos que es tan difícil. Cuando ponemos barreras, títulos, ya lo liamos. Tenemos que trabajar con la persona que tenemos al lado y desde ahí evangelizar, escuchar los problemas de cada uno, las soluciones que podemos aportar, ese amor, esa fraternidad, ¿no? Yo creo bueno, tú lo has expresado muy bien. Muchas gracias, María Jesús. Sí, lo que tú dices del comercio también, son los desafíos, ¿no? O sea, yo he estudiado en la fe popular en Venezuela, también estudié la Virgen de Coromoto también, tengo el libro de Mariología Popular, habla sobre experiencias de fe popular en el santuario de la Virgen de Coromoto en Venezuela. Y también allí se utiliza a veces la fe popular para lo político, para lo comercial. O sea, hay también. O sea, de eso también existe. O sea, lo que yo me he dedicado es a estudiar esa fe en las personas, ¿no? Ujú. O sea, después el fenómeno en la ciudad o el fenómeno, claro, hoy en día se habla de turismo y lo único que están pensando es entrar dinero por el turismo y eso agobia muchas veces, ¿no? Y ahí entramos en otro ámbito. Y ahí la iglesia creo que puede haber entrado cómo se usan los edificios, pero cuando yo me ocupo más de la fe en la gente, ¿no? Entonces, ahí muchas veces, por lo menos en Venezuela, la gente que hace imágenes y todo eso es por sobrevivir también, ¿no? O sea,
y te encontrabas con gente de muchísima fe que construían las imágenes para vender los recuerditos y todo eso, ¿no? Pero es también es una situación que hay que verla. Bueno, no sé si hasta aquí quedamos, Maite. Muy bien, sí, y muchas gracias sobre todo por poner en valor, yo me pasa un poco como María Jesús, esa parte popular que a veces no percibimos tanto porque no nos acercamos, quizás como dices tú, que hay que acercarse, escuchar también en esos espacios, estamos más acostumbrados a escuchar en otros a lo mejor. Entonces yo te agradezco mucho la ponencia y agradecer a todas también la participación. O sea que Muchas acabamos, gracias. que vaya muy Muchas bien. gracias, gracias. Bueno, Chao. No, Hola, chao. Beatriz. bueno, muchas gracias. Veo amigas de Boston por ahí. A Beatriz, se fueron ya. Hola, Bea. No, aquí estoy. Hola, hola. Hola, Bea. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. También qué alegría ver las fotos de nuestra peregrinación que acaba de pasar la semana pasada. ¿Viste? Y rápidamente así comentar un poquito. Éramos como 600 personas, por lo general son como 800 o más, pero había una lluvia, y a pesar de la lluvia, la gente fue, ahí estaba. Ujú. Modificamos un poco las cosas, pero el rosario afuera es en un santuario que es en inglés. La peregrinación es en español, pero los que la atienden es en inglés, y la señora de la tiendita, decimos ahí, donde venden las artículos religiosos, dijo que le parecía increíble que la comunidad hispana ahí estuviera presente. Dice, si hubiera sido para los de habla inglesa, la hubieran suspendido por la lluvia, dice, y la comunidad latina estaba presente, por amor a la Virgen. Ujú. Así Ahí que, está. Lo dices todo, Bea, ¿viste? Ese es el broche de oro de la fe popular. Lo acabas de decir tú. a la gloria de Dios y el honor a Una, la Virgen. Sí, un muchas abrazo, gracias. Un gracias por abrazo. todo. Gracias, Maite, Gracias, por Pilar. organizarlo. Gracias. Gracias, Gracias. Pilar. Besos. Gracias. Besos. Gracias por Bye. la Gracias. invitación, buenísimo. Dios la Gracias. Muy bendiga. Me bien. alegro. Mm.